leyendo un texto de Claudine Vancelan sobre la vida de Cepeda, que habla de una Jane, una Juana, una gringa que estaba en Barranquilla y que era del Cuerpo de Paz. Y entonces yo me atreví a pensar que esta Juana que aparece ahí y que muere y que está en Ciénaga y que a veces es gringa y que después de leer la Biblia se mete a puta, y es un personaje con el cual Álvaro Cepeda juega todo el tiempo, y de fantasmas, de lechuzas. Y entonces es curioso cuando este libro es para leerlo buscando en internet qué quiere decir el mito de las lechuzas. Entonces uno encuentra que en Irlanda, cuando las lechuzas gritaban, era porque alguna niña había perdido la virginidad, una muchacha. Entonces yo decía, pero curioso que Juana pierda la virginidad, que ella no se puede casar, porque en esa época las muchachas que no eran vírgenes no se podían casar, las devolvían. Y entonces es todo un rollo, como dirían, un juego permanente. Y hablando con Tita Cepeda, ella dice que este libro lo escribió Álvaro en La Perla, en un edificio que existe todavía, que está frente a la Facultad de Bellas Artes, y que por la noche entraban las lechuzas así al cuarto de ellos, al apartamento de ellos, y rompían los vidrios, eran unos animales especiales ahí las lechuzas. O sea que todo tiene una connotación, una búsqueda, que hay una cantidad de nombres. Aparece Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, aparece Pelé, aparece una cantidad de personajes, y es un libro para gozar, no es una novela que uno diga que novela pesada. Aparece Ciénaga, aparece una lotería que se hizo, una lotería con animales, en la cual en algún texto de Cepeda Sarrúa, en el margen de la ruta, él habla del templete, de cuando vayan a Ciénaga y hay un templete que construyó un arquitecto cubano, que fue el mismo arquitecto que construyó otras obras en Barranquilla. En este templete hacían la lotería de animales. Es una charada. Todo es como una charada en este libro. Es un juego muy abierto. Bueno, digamos que desde el punto de vista literario, retomando lo que tú decías, yo sí estoy, mejor dicho, ese ensayo que tú dices que es al principio, que es un prólogo, pero estoy contigo en que es un statement. Yo lo leí por lo menos como un manifiesto, en donde ellos dicen muy claramente qué es lo que quieren con el libro, a qué reacciona ese libro, o sea, digamos qué es lo que están intentando romper o cuestionar, que van a experimentar y que lo van a hacer sin seguir ningún tipo de regla preestablecida, o digamos preconcepciones, o lo que dice la academia, o como lo leen los críticos. Entonces yo siento que si uno entiende, o bueno, porque no va a entender completamente, pero se pone la tarea de leer y de ver qué es lo que lo están preparando para algo, es mucho más fácil digerir la obra desde su fragmentación. Efectivamente, el primer cuento es un guión, clarísimamente. Hay poesía, este cuento de la Avena Quaker sigue un poco la estructura de Cortázar de los mundos, pero todo desde una desacralización, no es intelectualoide, digamos, sino es todo lo contrario. Pueden llegar a hablar de unos conceptos muy profundos, pero todo desde la cotidianidad, desde los amigos, desde cómo se conversaría cuando se disfruta el arte y no cuando se pretende comprenderlo realmente. Yo pienso que el hecho de que tenga, yo sí creo que es una novela, con absoluta convicción, porque se comparten diferentes cosas, ¿no? Entonces, claro, hay un solo personaje que así tenga muchas vidas, digámoslo así, también es la misma que está ahí, que ya estuvo y que va a estar. No sé si estoy siendo demasiado etérea en esto, pero en el tema, y tú me corregirás que lo tienes mucho más claro, digamos, de la literatura costeña, porque además no creo que sea literatura caribeña, siempre hay este juego de lo ancestral, de dónde vienen, pero lo que siempre serán una identidad muy clara, regional, cultural, y que igual van para adelante y tienen mucho que ofrecer, que es lo que creo que pasa con este libro. Este libro se adelanta completamente a unos temas que probablemente las generaciones de hoy van a comprender mucho más que de pronto lo que hubo en ese momento, porque ya lo hemos visto, es decir, ya hay colectivos de artistas, por ejemplo.
pero lo que yo no había visto de esa manera tan evidente y tan interesante es una obra, mejor dicho, una obra colaborativa con dos disciplinas diferentes, dentro de las cuales también hay subdisciplinas, porque entonces ahí está la poesía, la novela, los cuentos, etc. Obregón, hay, por ejemplo, en el prólogo, bueno, en esta primera parte, la ilustración de Obregón es un alfabeto, entonces tampoco está poniendo figuras, sino que está ya pintando la novela, como decía Cepeda. Entonces, para mí todo tiene una lógica absolutamente clara, es un libro, digamos, muy redondo, pero que lo que busca es que no se agote. Y ahí viene lo que tú comentabas de Absalom, o por ejemplo el hecho de que pues está Noé León y Felisa Agustín, una cantidad de personajes que viven pues realmente más allá del libro. O sea, es como si estuviera dando unos chispazos de información de un universo que está más afuera, más allá de lo que le está mostrando, pero eso no necesariamente es incoherencia, sino más bien es como una obra abierta. Bueno, varias cosas. Desde la visualidad, decir en primera instancia que es un libro inédito dentro de la trayectoria de Alejandro Obregón. Es decir, muy pocas ilustraciones existen de Alejandro Obregón. En primera instancia, esa consideración. Y cuando dice aquí Silvia sobre que no está ilustrando como tal, sino que incluso está dibujando palabras, eso también es un poco inédito dentro de la trayectoria de Alejandro Obregón, que era, digamos, el epítome de la modernidad artística, del autor que crea constantemente imágenes, y esa idea de trabajar con el texto, que además es muy de los años 60, hay que decirlo, la plástica latinoamericana y del Caribe, y en ese momento, sobre todo hablando de cismas, había cambios, eran digamos, las compuertas hacia la posmodernidad artística en Colombia. Pues Alejandro Obregón ahí también se sale de cierto estado de comodidad y empieza, digamos, a experimentar unas fronteras que son bastante grises y que además lo acercan en cierta medida también, o bueno, claramente también, digamos, a la dimensión del cine. Y es muy importante cuando él menciona una serie cuando ellos mencionan una serie de personajes, recién mencionaba a Felisa Agustín, a Noé León, incluso habla de Luis Ernesto Arocha, que es un cineasta barranquillero que prácticamente es, digamos, la persona que podría decirse que abre una compuerta hacia el cine experimental en el país, una persona incluso cercana a, digamos, el espacio de la Factory de Andy Warhol. Y de alguna manera, si uno lee en sus textos lo que están contando y de alguna manera puede situarse en cierta dimensión de lo real maravilloso, de todos modos también están haciendo incluso crítica de arte y dejando claro quién era quién y cuáles son sus orígenes. Por ejemplo, en el caso de Noé León, que de alguna forma ha sido, y pienso yo injustamente, situado como el gran pintor del primitivismo en Colombia, categoría que además pues hay que revisar muy bien, pues ahí dejan claro, bueno, finalmente Noé León ante todo no dejó de ser quien es, y no dejó de ser un bohemio, no porque lo convirtieran en pintor, porque José Gómez Siglo, el crítico de arte cubano, llegó a la cueva y lo descubrió, sino porque ante todo el tipo vivía así y vivía, digamos, en un margen digamos, de invisibilidad entre la frontera del arte y la vida. En el caso de Felisa Agustín también, ¿no? En el que incluso Alejandro Obregón ahí está interpretando las famosas chatarras de Felisa de finales de los años 60, unas obras fundamentales en lo que posteriormente va a ser el arte no objetual en el país. Y además, digamos, independientemente de que fueran amigos, Felisa y Alejandro Obregón, que Alejandro de alguna manera esté interpretando una obra de Felisa se me hace altamente inédito, porque si alguien representaba unos valores artísticos realmente opuestos a los de Alejandro Obregón, pues era Felisa. Entonces, en ese sentido, lo que uno termina viendo también en esta publicación es ante todo una red intelectual, y creo que ese es un campo de investigación desde la historia cultural que nos debemos en Colombia, ¿no? No solamente leer la historia, la literatura y la historia del arte de una manera canónica y casi que separada entre disciplinas, sino que este libro de alguna manera nos pone en escena que son redes mucho más complejas y donde esas fronteras disciplinarias de alguna forma se diluyen. Este libro, digamos, se concluye de lo que ustedes dicen y también de lo que se ha dicho mucho de este libro, como una especie de libro de vanguardia. Se habla como de ser una obra adelantada a su tiempo, rara en su
su concepción, en su forma, en su misma edición, pero al mismo tiempo es una obra que pasó inadvertida, es decir, como este libro. Es decir, teníamos los cuentos de Obregón, que los conseguimos en las antologías, en el libro de Norma, librito, y siempre se vio como una obra menor, digamos, en comparación con La Casa Grande o Todos estamos en espera, incluso el trabajo periodístico. Y cuando hablamos de Cepeda hablamos de otras cosas, y cuando hablamos de Obregón también hablamos de otras cosas. ¿Por qué, digamos, quisiera saber si se pueden arrojar luces para saber por qué la recepción de este libro fue tan con tanto silencio, diría? Yo digo que no supieron qué hacer con eso. Es decir, es que en el prólogo él mismo lo dice. Él dice, es que la gente no sabe qué hacer con los colores. Y cuando se refiere a los colores, es precisamente a las infinitas posibilidades que puede haber. Cuando algo se sale del molde, o tú lo ves como algo realmente genial, precisamente porque se salió del molde, o no saben qué hacer con eso. Entonces prefieren dejarlo quieto porque no hay que decir al respecto, aparentemente. Yo pienso que lo que pasó fue precisamente lo que ellos predijeron que iba a pasar. Y es que nos iban a intentar interpretar desde lo de siempre, o desde lo que debe ser, o desde lo que se dice que debería ser la literatura o el arte. Entonces, pienso que lo que pasó es que tenían toda la razón, sabían que eso era lo que iba a pasar, pero de eso se trataba también. Lo que pasa es que ahí entra un tema coyuntural tremendo, y es que Cepeda se murió, entonces nunca supimos qué hubiera dicho al respecto. Eso ocurrió, él murió en esos días. Lo interesante es que este libro nos lleva a releer a Cepeda a partir de los cuentos de Juana, que es el último libro que publicó. Después, gracias a Teresa Cepeda, se han publicado, se han reeditado sus columnas periodísticas, se editó un libro de memoria, un diario que se llama Los años de aprendizaje de Álvaro Cepeda Zamudio, cuando Cepeda tenía 25 años y estaba allá en Estados Unidos, donde pasó un año estudiando literatura y periodismo y algo de cine. Un año que fue muy fructífero porque dejó cantidad de papeles, de tareas que escribía en inglés, de redacciones. Él dominaba el inglés, había estudiado en el Colegio Americano de Barranquilla y allá en Estados Unidos también tuvo que estudiar inglés. Y era una persona muy diferente a como la pinta en la mitología a veces, de que Cepeda era un borrachín, un loco. Era un hombre muy vital. En la columna se nota que el periodismo al margen de la ruta, que es una persona con una gran claridad, incluso habla del conflicto entre Israel y Palestina y de la bomba atómica, el miedo a la conflagración atómica. Era un hombre con una cabeza muy bien colocada. Y los cuentos de Juana es un juego literario. El episodio del ahogado, que después García Márquez escribió El ahogado más hermoso del mundo, les ocurrió a ellos que estaban pescando y encontraron a un amigo ahogado, y entonces eso los impresionó mucho. Y ahí en este libro hay un guión donde la cámara supuestamente está debajo del agua y el ahogado está cubierto de hierbas, de matas. Muy impresionante este fragmento. Y bueno, entonces hay mucho para decir sobre la obra en sí, más allá de la historia personal de Álvaro. Y lo que me llamó la atención es que las hijas del padre en La Casa Grande, que la Casa Grande se volvió un libro muy, muy importante para el teatro colombiano, porque Enrique Buenaventura y Santiago García lo adaptaron al teatro, sobre todo los dos primeros capítulos con Los Soldados. Esta obra estuvo en Europa, ha sido muy, muy presentada. En La Casa Grande, las hijas del padre, que es el dueño de la hacienda bananera, no tienen nombres. En cambio, aquí en este libro reaparece en el capítulo las muñecas que hace Juana no tienen ojos. Juana aparece como una de las hijas del padre, y aparece una insinuación de incesto con una de las muchachas, con Regina. Pues el padre le dice a Regina: quítame las botas. Le dijeron, entonces ella le dice: no salgas, que te van a matar, son los huelguistas de las bananeras, no te vayas, que te van a matar. Él dice: no lo harán, son cobardes, yo voy a salir.
Pero bueno, hay como un preámbulo ahí sexual antes de que el tipo salga y que efectivamente lo van a matar. Todas esas historias nos llevan a pensar que los cuentos de Juana es un libro para... Yo lo tuve que releer también varias veces. Es un libro que no se agota, sino que nos da mucho y que ahí está para que lo disfruten. Bueno, hay varias luces que de alguna manera aparecen dentro del libro que podrían de alguna manera situar las posibilidades por las que no fue, digamos, un libro, entre comillas, exitoso, pero entre esas podría decirse que en esa declaración, en ese manifiesto que aparece en las primeras páginas del libro, pues hay como nunca una crítica hacia el centro del país y una reivindicación de la costeñidad. Y hablo de costeñidad porque, digamos, de esta categoría ya más compleja y más teorizada de la caribeñidad, para ese entonces no estaba en conversación, sino se hablaba, digamos, de la costeñidad, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, sin duda alguna, una ruptura, incluso literal, en relación con la intelectualidad del centro del país. En primera instancia eso. Dos, yo creo que es un libro que puede servir para, repito, ilustrar esa red intelectual compleja, rizomática incluso, que era eso que llaman el Grupo de Barranquilla, que para 1972 todavía no, digamos, no se había dimensionado lo que había ocurrido ahí, ¿no? Es decir, los estudios y las aproximaciones, e incluso la romantización también, hay que decirlo, del Grupo de Barranquilla, pues es una cosa que aparece ya en los años 90. Entonces, yo creo que eso también podría ser una de las consideraciones. Y por otra parte, que cuando digo que es un libro inédito, pues sobre todo inédito para esa generación, que es sobre todo la generación que consolida la modernidad artística en los años 50, muy distante de las redes intelectuales que van a aparecer en los 60, más cercanas, digamos, a posturas postmodernas, no objetualistas, que podrían, digamos, ejemplarizarse a través de algunos experimentos entre literatura y artes plásticas que hicieron los nadaístas ya en los años 60, digamos, y que evidentemente, pues digamos, esta publicación dentro del tipo de trabajos y de experimentos que habían hecho los convocados en el Grupo de Barranquilla, pues digamos, no es algo usual, sobre todo porque las colaboraciones, digamos, ante todo dentro del campo visual, dentro del Grupo de Barranquilla, pues podrían situarse ante todo dentro de la dimensión de lo fílmico, más no este tipo de publicaciones que integraban, digamos, ya artes plásticas y literatura. Este libro, pues ya creo que ha quedado claro, porque lo que han dicho los panelistas, es un libro muy original, como muy rompedor con el statement anterior, y también propone uno nuevo. Es decir, Cepeda también parece encargarse de decir, como de elaborar una especie de canon, de decir qué es lo bueno, qué es la literatura, de Faulkner, Joyce, y también están mis amigos. Es un libro de amigos, no solo en el sentido en que está su gran amigo Obregón, seguro Julio nos contará que ellos eran vecinos, y que también ahí se fragua, digamos, la concepción del libro, pero también parece ser como una especie de libro que se encarga de recoger, como decías tú, como eso que posteriormente pasa a llamarse el Grupo de Barranquilla, de una forma muy generalizada, donde terminan entrando un montón de gente. Y yo también quería saber eso, como qué impacto tiene esta obra finalmente en la formación posterior de lo que se llamó la literatura del Caribe posterior, e incluso ese Grupo de Barranquilla. El profesor Ariel Castillo dice que este libro tuvo influencia sobre Manuel Moreno, sobre Olaciregui. Sí, es un libro que leímos y que está ahí. Hablando de la amistad de ellos en esa época, hay una frase que es un latín inventado por Cepeda, que dice primum vivere et después filosofare. Es decir, que lo importante es vivir, y después uno puede empezar a pensar, pero que uno no se debe negar a la vida, sino que tiene que vivir. Están todas estas alusiones a Obregón, que como le dije, era vecino, él vivía en el tercer piso y Obregón en el segundo piso. Es una historia muy bella de
una dinámica de grupo, pero de amigos. Así que sobre la influencia que el libro ha tenido, no sé qué agregar, pero se lo recomiendo. Bueno, más desde las artes visuales y ese tipo de experimentos, hay varios nombres en el Caribe colombiano y que fueron incluso cercanos a Cepeda Zamudio en distintas escalas, pero pues las publicaciones que hizo con los nadaístas y posteriormente con el Centro de Arte y Comunicación en Buenos Aires, pues experimentos de literatura, filosofía, cine y artes visuales en unas ediciones loquísimas. Pues ahí estuvo muy vinculado Álvaro Barrios, artista barranquillero. Podríamos hablar de Gustavo Turizo en la década de los 90. También hizo una serie de fanzines, experimentos entre literatura y artes visuales. Y de nuevo hablando de Luis Ernesto Arocha, a mí me parece que es un nombre clave, me encanta que lo nombren ahí porque es que nadie habla de Luis Ernesto Arocha. Y Luis Ernesto Arocha es un tipo que si bien es conocido, bueno, conocido entre comillas, por ser, digamos, esta compuerta hacia el cine experimental desde Barranquilla, es una persona que también incursionó en la literatura, que fue cercano también a proyectos ya de artes visuales. De hecho, es digamos, el único registro audiovisual, por lo menos que se conoce hasta ahora, de Felisa Burstyn, lo hizo Luis Ernesto Arocha. Y otro nombre que se me había olvidado mencionar, que me parece interesante que lo mencionen en los cuentos de Juana, porque también es un personaje que claro, como era ante todo periodista, pues no era tan visible dentro de eso que llaman Grupo de Barranquilla y Julio Roca. O sea, Julio Roca, desde el trabajo que hizo en el Diario del Caribe, pues fue una persona que promocionó, digamos, y que agenció esos cismas intelectuales y artísticos que se dieron en Barranquilla entre los 60 y 70. Bueno, este libro tiene 50 años, 52 años, y bueno, medio siglo, y aún así parece que nos continúa interpelando, nos continúa diciendo cosas, y 50 años, o sea, ¿qué se necesita? Quisiera preguntarle para que 50 años después todavía digamos que algo hecho hace 50 años es de vanguardia, es futurista incluso. Yo me atrevería a decir que son los silencios, los espacios que se dejan sin contar del todo, sin explicar del todo. Cuando algo se vuelve demasiado explícito, demasiado literal, sobreexplicado, pues se acaba, ya está ahí. Que es de hecho lo que él dice con respecto a la diferencia entre el relato y el cuento. Entonces, yo creo, y ahí ya me voy a meter en aguas profundas, a mí siempre me ha fascinado lo que decía Derrida, de que en el vacío estaba el significado, ¿no? En lo que no hay es donde se construye, porque en el resto ya hay. Entonces precisamente lo que se ha interpretado como fragmentación, o lo que se ha interpretado como vacíos que se dejaron ahí, que por eso le llaman una obra que fue fallida o que fue incompleta, en esos vacíos están ahí para que los llenen con precisamente el lector. Es que la obra no existe sino el público que haga algo con ella. Digamos que ahí es donde entran todas las discusiones de qué diferencia hay entre el arte plástico y el diseño industrial, por ejemplo, ¿no? Que no voy a entrar a decir cuál es la diferencia, pero para que algo se entienda, a mi juicio, como arte, tiene que dialogar con el público y tiene que estar abierto a la interpretación. Y si esa interpretación se agota demasiado rápido o demasiado fácil, pues hasta ahí llega. Entonces estamos hablando de él todavía porque no se ha terminado de descifrar. Yo a veces pienso, hoy estaba pensando por ejemplo en este tema de Juana, de que es costeña pero también es gringa. Es decir, no puede ya meterse a interpretar demasiadas cosas o a inventarse, que tampoco está mal porque es completar la historia, ¿cierto? Entonces, lo que yo siento es que es un personaje que tiene muchas vidas, como realmente es la vida, ¿no? Las diferentes etapas que uno tiene terminan siendo muchos personajes diferentes. Y el gringo, digamos, en este tipo de contextos, además regionales, pues es como el otro, ¿no? El raro. Y Juana nunca encajó.
Juana de alguna manera era la otra, era la rara. Por eso, en todos los escenarios tradicionales como el matrimonio, ella no sabía qué hacer con eso. Por eso, cuando trataron, digamos, como de domesticarla con el tema del pelo de oro, pues eso fue un total fracaso. Entonces, si nos explicaran eso, si nos dijeran explícitamente, no, es que Juana, como es mona, entonces le dicen gringa, pero en verdad es cienaguera, pues se acaba la magia. No da espacio que tú entres a pensar por qué me están diciendo esto. Entonces creo que la razón por la que estamos hablando es precisamente porque se dejaron esos espacios abiertos que son los que permiten crear infinitos significados y que se vuelva como inagotable. Tienes razón, lo que tú dices del vacío y de cómo otra gente toma el texto y lo transforma. Entre ellos, Pacho Botía hizo una película llamada el pelo de oro de Juana. Los caballos de Juana tenía el pelo de oro, y me parece que la audacia más importante del libro es que Juana, él dice, no era rubia, sino que tenía el pelo de oro, y por eso los curas, para tejer sus casullas y eso, le cogían con una tijera alemana y le cortaban y mandaban a tejer, y hasta los monaguillos le hacían una filigrana con el oro del cabello. Entonces Juana le rascaba, tenía unos brotes de oro y el pelo no le crecía después. En la película no sé si está muy bien reflejado este drama de esta muchacha que le cortan el oro, pero ahí hay una pista con el padre Bartolomé de las Casas, que escribió Breve Destrucción de las Indias, y donde dice que los españoles abrían la tumba de los indios para sacarle el oro que tenían los cuerpos de los antepasados de los indios, y les quitaban las coronas de oro, los collares, para llevárselo y para hacer monedas de oro allá en Madrid. Entonces hay toda una metáfora que va flotando, una denuncia que no es una denuncia así sobre la expoliación de los indígenas de Santa Marta del Magdalena, sino como un juego diciendo, esto le puede pasar a una muchacha que nació con el pelo de oro. O sea, nosotros los indígenas teníamos oro, pero ese oro le arrancaban los dientes. Incluso hay documentos donde los españoles le arrancaban los dientes, y a veces de oro a los españoles, los aretes, las orejas. Así que en eso estamos. Sí, también estoy de acuerdo con esta idea del vacío, porque está muy relacionada con el espíritu de experimentación. No me gustaría hablar de interdisciplinariedad en un libro como este, creo que es una palabra que no le hace justicia. Prefiero la idea de la experimentación y de ese campo gris entre digamos, experiencias artísticas. Y pienso mucho en esa época en el teórico y artista conceptual Joseph Kosuth, ¿no? Que habla, si arriba hay una palabra y abajo hay otra, en la mitad, en ese vacío, se construye una imagen, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre con este libro. Esos vacíos también nos dejan la posibilidad de imaginarnos qué fue este grupo de Barranquilla y esta red intelectual tan compleja que se dio alrededor de figuras como Álvaro Cepeda y Alejandro Obregón. Y otra cosa que me inquieta de sobremanera es la presencia de Ciénaga a lo largo de la publicación. Es que de verdad en la literatura del Caribe colombiano Ciénaga es un escenario supremamente recurrente. O sea, en García Márquez, en los experimentos fílmicos de Enrique Grau y Cecilia Porras, bueno, por supuesto en Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, que una vez más aparezca Ciénaga me parece interesante, porque además en la obra de Alejandro Obregón siempre, y digamos que la lectura que siempre se da es una lectura y un análisis iconográfico muy situado en la idea del cuerpo, pero no se piensa mucho que ese cuerpo que está interpretando Alejandro Obregón en realidad es un cuerpo paisaje, y es un cuerpo que está hablando de las violencias, no solamente de los conflictos armados que se dieron alrededor de esta área del Caribe colombiano, sino incluso los conflictos ambientales de lugares como la isla de Salamanca, que ya para los años 60 Alejandro Obregón estaba denunciando en sus pinturas, digamos, el ecocidio que estaba ocurriendo ahí. Entonces, sin duda, ese campo, ese vacío de no saber claramente de qué se trata esta publicación en términos taxonómicos, ¿cierto? Yo creo que es lo más interesante, ese espíritu
de incertidumbre.